Existe un polvo que cuesta menos de $2 y puede enfriar tu casa mejor que un aire acondicionado de 5.000. No necesita electricidad, no tiene motores y puede bajar la temperatura de un techo hasta 40 grados. Suena imposible, pero científicos realmente lo probaron. Y lo más extraño es que probablemente ya lo has visto antes. Durante miles de años, pueblos enteros en Grecia pintaron sus casas completamente de blanco. No era por estética, era porque descubrieron algo increíble. Las superficies oscuras absorben el calor del sol, pero las superficies blancas lo devuelven al cielo. El resultado era simple pero poderoso. Incluso en veranos extremadamente calurosos, el interior de estas casas podía mantenerse varios grados más fresco que el exterior, sin ventiladores, sin electricidad, sin aire acondicionado, solo un polvo blanco muy barato. Décadas atrás, un investigador en California decidió probar esta antigua técnica en un experimento real. Pintó un techo con una simple mezcla de piedra caliza y agua, y dejó otro techo oscuro justo al lado. La diferencia fue impactante. El techo blanco llegó a ser hasta 40 grados más frío, y dentro del edificio, la temperatura bajó tanto que el aire acondicionado casi no era necesario. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque en 2021 científicos de la Universidad de Purdue llevaron esta idea antigua a otro nivel. Crearon la pintura más blanca jamás registrada en la historia, una superficie capaz de reflejar el 98% de la luz solar. Y cuando la aplicaron en un techo, ocurrió algo que nadie esperaba. La pintura creada por los científicos de Purdue no es una pintura blanca normal. De hecho, es la más blanca jamás creada. Refleja más del 98% de la luz solar que toca su superficie. Para comparar, la mayoría de las pinturas blancas que vemos en las casas solo reflejan alrededor del 80%. Puede parecer una diferencia pequeña, pero en realidad cambia todo. Cuando los investigadores probaron esta pintura en el exterior de un edificio, ocurrió algo sorprendente. La superficie no solo se mantuvo fría, en algunos momentos del día se volvió incluso más fría que el aire que la rodeaba. Es decir, el edificio estaba perdiendo calor activamente, sin electricidad, sin ventiladores, sin ningún tipo de sistema mecánico, solo una capa de pintura. Los científicos calcularon que cubrir un techo promedio con este material podría producir un efecto de enfriamiento comparable al de un sistema de aire acondicionado central. Todo, sin consumir ni un solo vatio de energía. El descubrimiento fue tan impresionante que el Guinness World Records lo certificó oficialmente como la pintura más blanca jamás registrada. Pero aquí aparece una pregunta inevitable. Si una simple superficie blanca puede reducir tanto el calor de un edificio, ¿por qué la mayoría de los techos que vemos en las ciudades siguen siendo oscuros? Y para entender eso, tenemos que mirar algo mucho más grande que una simple pintura. Para entender por qué esta idea no está en todas partes, primero hay que mirar cómo funcionan realmente los edificios modernos. La mayoría de las casas están diseñadas con techos oscuros, gris, negro o marrón, y esos colores tienen algo en común. Absorben enormes cantidades de calor del sol. En un día caluroso de verano, un techo oscuro puede alcanzar fácilmente más de 70 grados Celsius. Ese calor atraviesa el techo, entra en el ático y finalmente termina dentro de la casa. Entonces, el aire acondicionado tiene que trabajar constantemente para expulsar ese calor. Pero si en lugar de absorber la luz solar, el techo simplemente la reflejara, gran parte de ese calor nunca entraría al edificio. Eso es exactamente lo que intentan lograr las superficies altamente reflectantes. Y lo curioso es que esta idea no es nueva en absoluto. Durante miles de años, las civilizaciones que vivían en climas extremadamente calurosos ya habían descubierto este principio. En las islas griegas, por ejemplo, casi todas las casas están pintadas de blanco. Lo mismo ocurre en muchas regiones del Mediterráneo
del norte de África y del sur de Europa. Desde lejos, estas ciudades parecen casi completamente blancas. Pero ese color no es solo una decisión estética, es una estrategia inteligente para sobrevivir al calor, porque cada rayo de sol que se refleja hacia el cielo es calor que nunca entra en la casa. Y cuanto menos calor entra, menos energía necesitas para enfriar el interior. Pero la historia se vuelve aún más interesante cuando los científicos decidieron medir exactamente cuánto calor se puede evitar con este método. Hace algunas décadas, un investigador en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California decidió poner a prueba esta idea de una forma muy simple. Tomó dos techos idénticos. Uno permaneció oscuro. El otro fue cubierto con una mezcla blanca hecha principalmente de cal triturada y agua. Nada sofisticado. De hecho, era casi la misma mezcla que las personas habían usado durante siglos en muchas partes del mundo. Luego comenzó a medir las temperaturas durante los días más calurosos del verano. Los resultados fueron sorprendentes. El techo blanco llegó a ser hasta 40 grados más frío que el techo oscuro que estaba justo al lado. Pero lo más importante ocurrió dentro del edificio. La temperatura interior bajó varios grados, lo suficiente para reducir de manera significativa la necesidad de usar aire acondicionado. En otras palabras, una simple capa blanca en el techo estaba evitando que una enorme cantidad de calor entrara al edificio. Y esto nos lleva a una conclusión interesante. Cuando hablamos de enfriar una casa, normalmente pensamos en máquinas más potentes, aires acondicionados más grandes, sistemas más complejos. Pero a veces, la solución más efectiva no es enfriar el aire después de que el calor entra, sino evitar que ese calor entre desde el principio. Y exactamente ese principio es el que está detrás de algunas de las investigaciones más interesantes sobre enfriamiento pasivo en la actualidad. En 2021, un grupo de investigadores de la Universidad de Purdue decidió llevar esta idea antigua mucho más lejos. Su objetivo era crear algo nunca antes visto, la pintura más blanca jamás producida. Después de años de experimentos, finalmente lo lograron. La nueva fórmula reflejaba el 98,1% de la luz solar. Para entender lo impresionante que es ese número, hay que saber que la mayoría de las pinturas blancas comerciales reflejan alrededor del 80%, pero esta pintura no solo reflejaba más luz, también hacía algo mucho más sorprendente. Cuando los científicos la aplicaron sobre una superficie expuesta al sol, observaron que el material no solo se mantenía frío. En algunos momentos del día, la superficie se volvía incluso más fría que el aire que la rodeaba. Eso significa que el material estaba liberando calor hacia el espacio. En otras palabras, estaba enfriando activamente el edificio, sin usar electricidad. El descubrimiento fue tan impresionante que el Guinness World Records certificó oficialmente esta pintura como la más blanca jamás creada. Y según los cálculos de los investigadores, cubrir el techo de una casa promedio con este material podría generar un efecto de enfriamiento comparable al de un sistema de aire acondicionado central. Todo esto sin consumir energía. Pero aquí aparece una pregunta inevitable. Si algo tan simple puede reducir tanto el calor de un edificio, ¿por qué no vemos esta tecnología en todas partes si una simple superficie blanca puede reducir tanto el calor de un edificio? La pregunta es inevitable. ¿Por qué la mayoría de las ciudades siguen llenas de techos oscuros? Parte de la respuesta tiene que ver con la forma en que se construyen los edificios modernos. Durante décadas, los materiales de construcción se han diseñado pensando principalmente en durabilidad, costo y apariencia. El color del techo muchas veces se elige por razones estéticas o por normas locales de construcción, y en muchos lugares los tonos oscuros se volvieron el estándar. Pero esos colores tienen una desventaja enorme. Absorben la mayor parte de la energía del sol. Eso significa que cada día millones de techos en todo el mundo funcionan como enormes placas que capturan calor.
ese calor entra lentamente en los edificios y luego necesitamos electricidad para sacarlo. Por eso, en los últimos años, cada vez más investigadores y arquitectos están explorando algo diferente, un enfoque llamado enfriamiento pasivo. La idea es simple. En lugar de gastar energía enfriando el aire dentro de la casa, se intenta evitar que el calor entre desde el principio, y una de las formas más efectivas de hacerlo es simplemente reflejar la luz del sol. Para ver cómo funciona esto en la vida real, veamos un ejemplo simple. Un propietario de vivienda en Texas decidió probar un recubrimiento reflectante en el techo de su casa durante uno de los veranos más calurosos del año. Antes de aplicar el recubrimiento, la temperatura dentro de su ático alcanzaba aproximadamente los 60 grados Celsius. Después de pintar el techo con una capa blanca reflectante, algo interesante ocurrió. La temperatura del ático bajó a unos 36 grados. Eso es una diferencia enorme. Pero lo más importante sucedió dentro de la casa. La temperatura interior también bajó varios grados, lo suficiente para que el aire acondicionado se encendiera con mucha menos frecuencia. En otras palabras, el techo estaba bloqueando una gran parte del calor antes de que pudiera entrar en el edificio. Todo gracias a un principio muy simple: reflejar la luz del sol en lugar de absorberla. Y lo interesante es que este mismo concepto ya se está utilizando en muchas ciudades alrededor del mundo. Arquitectos e ingenieros están diseñando edificios con techos blancos, pinturas reflectantes y materiales capaces de devolver la energía solar al cielo. El objetivo es claro: cuanto menos calor entra en el edificio, menos energía necesitas para enfriar el interior. Lo curioso de toda esta historia es que la idea detrás de esta tecnología no es realmente nueva. Durante miles de años, muchas civilizaciones aprendieron a adaptarse al clima utilizando soluciones simples: casas blancas que reflejan el sol, materiales que evitan que el calor entre en los edificios, diseños pensados para trabajar con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Con el paso del tiempo, la tecnología moderna nos ha dado máquinas increíbles, aires acondicionados más potentes, sistemas cada vez más avanzados para enfriar edificios. Pero a veces, algunas de las soluciones más efectivas no dependen de máquinas complejas. Dependen de entender cómo funciona el mundo que nos rodea, porque cada rayo de sol que se refleja hacia el cielo es calor que nunca entra en tu casa, y cada grado de calor que evitas es energía que no necesitas gastar. Tal vez el futuro de las ciudades no dependa solo de tecnología más sofisticada. Tal vez también dependa de redescubrir ideas simples que la humanidad ya conocía hace miles de años.